Hola, bienvenidos a Boleto de Vuelta. Yo soy Andrés Mesa Muñoz. Hace 50 años en Líbano, el inicio del conflicto desestabilizó no solo un país, sino toda una región hasta nuestros días. Fue el 13 de abril de 1975, con enfrentamientos entre milicias cristianas y pro-palestinas, y rápidamente se transformó en una guerra total de la que participaron Siria, Israel, Irán y las fuerzas internacionales estadounidenses y francesas, y que terminó oficialmente en octubre de 1989 con un saldo de 150.000 muertos y cientos de miles de heridos y desaparecidos. Una ley de amnistía general aprobada por antiguos líderes de las milicias convertidos en políticos impidió cualquier tipo de procedimiento judicial o reparación. Es como si la guerra nunca hubiera ocurrido y ni siquiera se enseña sobre esta en las escuelas. Ahora, 50 años después, Líbano vuelve a estar devastado por la violencia, con enfrentamientos entre Israel y el Hezbollah libanés tras la guerra en Gaza, lo que vuelve a abrir las heridas del pasado. Sin embargo, un grupo de excombatientes está luchando cada vez con más empeño para sensibilizar a los jóvenes y evitar que el país vuelva a desgarrarse. Esta es la historia. El centro de la ciudad era mío, yo gobernaba este lugar. Era la línea de demarcación. La gente ya no vivía allá porque había combates y era tierra de nadie. Yo era muy joven cuando estalló la guerra. Tenía que comprometerme con la causa. No podía seguir viviendo en un país en guerra y no hacer nada. Rima Tarabay fue vocera de las fuerzas libanesas, una facción nacionalista cristiana. Hoy se reúne con sus antiguos enemigos en la línea que separaba el este y el oeste de Beirut. Rima no portó armas, pero con ella están Nassim, antiguo líder de una brigada pro-palestina, Daoud, un resistente chiita del sur del Líbano, y Badri, un artillero druso. De los 100.000 milicianos involucrados en este conflicto fratricida, solo unos pocos han roto con su pasado miliciano. Ahora participan en una asociación llamada Combatientes por la Paz. Este edificio era un complejo de francotiradores. Para nosotros era la jungla y les teníamos mucho miedo a nuestros enemigos. Para nosotros ellos eran unos criminales. Considerábamos que ellos no eran como nosotros, que eran el enemigo. Teníamos que matarlos para vivir. Desde entonces, este paraíso de francotiradores se convirtió en museo y los libaneses pasan por esta calle todos los días. Pero las cicatrices del pasado están a plena vista. Se estima que en 15 años el conflicto dejó hasta 150.000 muertos. Al final de la guerra, en 1990, estos exmilicianos entregaron las armas. En ese entonces, Rima le dio una entrevista a un canal de noticias francés. Las fuerzas libanesas no son solo un grupo militar, también son un proyecto político, así que esto continuará en todos los sectores del Líbano. Volver a ver el video me hace sonreír porque en esa época estaba muy convencida de una ideología política de la que ahora soy completamente alejada. Para superar las divisiones de ayer se necesitó tiempo y mucho trabajo, en un país en el que no se ha llevado a cabo ninguna labor de justicia transicional ni de memoria. Me parece muy bien conocer a personas que han tenido experiencias similares a las mías. La lucha por la paz es algo esencial, pero sin embargo somos un grupo pequeño. Soy realista y hoy basta que ocurra un acontecimiento para que reaparezcan los demonios de hace 50 años. Demonios que podrían resurgir con las crisis que sacuden al país. Desde 2023, la guerra entre Israel y el partido chiita Hezbollah ha reavivado los traumas de las múltiples invasiones israelíes y del periodo de ocupación que acabó en el 2000. Me llamo Daoud Farah y vengo del pueblo de Ainata, en el sur del Líbano. Mis padres siempre me dijeron que cuando tenía 1 año, los israelíes destruyeron nuestra casa. Cuando fui testigo de la ocupación, quise confrontarla yo mismo. Daoud fue uno de los miembros de los batallones comunistas que resistieron a Israel antes de la creación de Hezbollah en 1982.
Como si la historia se repitiera, la casa de su familia volvió a resultar afectada por los recientes bombardeos del Estado hebreo. Estos daños fueron causados por un misil que tenía como objetivo la casa de nuestros vecinos. Toda nuestra casa se vio afectada, pero sigue en pie. No hay agua. Tampoco. Desde su balcón, Daoud observa impotente cómo su región se ve amenazada por una nueva ocupación. La mayor parte de la destrucción fue causada por ataques aéreos y fuego de artillería. Lo que se ve en la cima de la colina es una posición israelí. En el pueblo, los habitantes intentan volver a sus hogares a pesar de las precarias condiciones. Daoud va a ver cómo están sus primas. Mientras no pase nada, nos quedaremos aquí, y si las cosas se ponen feas, tendremos que volvernos a ir. Aún no tenemos ventanas, ni gas, ni nada. Perdimos todo por culpa de la guerra, y no hemos recibido ayuda de nadie. En este laberinto de ruinas hay fotos de soldados de Hezbollah muertos en combate. Daoud sigue siendo una figura de la lucha contra la ocupación israelí, aunque se está distanciando del partido chiita, que todavía es popular en la región. Me recuerdan a cuando yo tenía su edad. Tenía tanto entusiasmo y energía para enfrentarme a la ocupación y al enemigo. Me entristece que estemos perdiendo a jóvenes en la flor de la vida. En el cielo se ven pasar los drones israelíes a menudo. Se escucha el sonido del dron MK. Nos están grabando. Puedes sonreír para que la foto salga bonita. Una hora después de irnos, Ainata volvió a ser bombardeada. El acuerdo de cese al fuego acordado en el pasado mes de noviembre es más frágil que nunca. Unos días después, en Tiro, a 20 kilómetros de la frontera, volvemos a encontrarnos con Daoud, quien está tratando de curar las heridas del presente, utilizando su experiencia pasada en las cárceles de la ocupación israelí en la década de 1990. Me encarcelaron en la prisión de Kiam. Estuve allá 3 años. Había mucha tortura. El tiempo en la cárcel pasa muy despacio, pero Kiam fue una escuela para mí. Al interesarme por los presos y sus ideas, sentí curiosidad por comprender su constructo psicológico y eso me llevó a convertirme en psicólogo cuando salí de la cárcel. Daoud tiene una reunión en esta escuela pública, que desde octubre de 2023 acoge a desplazados de los pueblos fronterizos. Señal de un éxodo que se prolonga, estas mujeres crearon un huerto para alimentarse. Durante la guerra hice muchas sesiones grupales para hablar del sufrimiento y el dolor. A veces, la tristeza puede tener efectos en el cuerpo. Con la guerra siento que hemos envejecido 20 años. ¿Sientes que estás deprimida? Me siento vacía. La gente todavía no ha hecho el duelo porque todavía no ha asimilado lo que pasó. He vivido todas las guerras desde que nací, pero esta fue realmente la más dura. Perdimos nuestras casas y nuestras tierras. Cuando la guerra termine del todo, volveremos a casa, reconstruiremos y retomaremos la vida normal. Golpeado en repetidas ocasiones, el sur del Líbano lucha por recuperarse. Más al norte, en la región de Shuf, estas montañas donde conviven cristianos y drusos, una rama del Islam chiita, han sido testigos de la mayor limpieza étnica de la guerra civil. 230.000 cristianos huyeron de las masacres y los combates entre las facciones drusas del líder feudal Walid Jumblat y las fuerzas libanesas dirigidas por Samir Yahya, 2 señores de la guerra, aún en el poder. Brig fue uno de los pueblos más afectados por esta guerra de la montaña. Siendo un niño soldado, Badri Abu Diab se convirtió en jefe de la artillería druso. La primera vez que empuñé un fusil tenía 14 años. Cuando toqué su metal sentí poder. Crecimos con esta idea de virilidad, de defender el honor de nuestras mujeres y nuestra tierra. No había lugar para ser un niño. Aquí había una posición cristiana y allá en la colina una posición drusa. En algunos lugares luchábamos de ventana a ventana.
Hoy están sembrando el terreno, pero en ese entonces construíamos posiciones militares. Miren la diferencia entre ahora y hace 30 años. Al terminar la guerra, paradójicamente, Badri se convirtió en funcionario del Ministerio de Desplazados, encargado de reinstalar a los cristianos en la zona de Shuf. Expulsábamos a la gente, pero ¿realmente podíamos traerla de vuelta? Eso me hizo pensar mucho en lo que yo hacía. ¿Qué íbamos a decirles? A través de mi trabajo empecé a ver en ellos una humanidad que antes ignoraba. En 2014, Brig fue el último pueblo de Shuf donde cristianos y drusos se reconciliaron oficialmente, lo que permitió el regreso de los exiliados del pueblo. Entre ellos, el alcalde Sabhi Laoud. Bienvenido, bienvenido. Buenos días, señor alcalde. Antes había muchas casas en este barrio. Durante la guerra fueron arrasadas. Algunos las reconstruyeron, otros no. El Ministerio de Desplazados ofreció ayudas financieras como para suavizar las heridas, pero no es suficiente. Se estima que solo ha regresado el 20% de los residentes cristianos. El alcalde espera que sean más. La guerra civil ya quedó atrás. Si aún hubiera heridas, habría problemas de coexistencia. Hoy tenemos que mirar hacia adelante. El alcalde quiere mostrarnos los beneficios de la reconciliación. Nos presenta a esta familia cristiana que se fue de Brig en 1982. Volvimos a vivir aquí como antes, ya no hay diferencias. Vienen a mi casa, tomamos una copa juntos. El pasado es el pasado, ya no tengo rencor en mi corazón. Mientras algunas heridas parecen cerrarse lentamente, otras siguen estando abiertas. Miles de familias siguen sin tener noticias de sus seres queridos desaparecidos, secuestrados por el régimen sirio cuyas tropas participaron en la guerra civil. Me llamo Abir Abu Zaki. Mi padre desapareció en Siria en 1987. Se llama Habil Abu Zaki. Desde que desapareció, hemos intentado averiguar qué le pasó. Lo más difícil ha sido desde la caída del régimen. Recuperamos la esperanza de que vuelva con vida. Desde la caída de Bashar al-Assad, el pasado mes de diciembre, una docena de libaneses han sido encontrados en cárceles sirias. Abir ve las noticias y su teléfono todo el tiempo. Las familias de los desaparecidos comparten información por este medio. Estoy en este grupo, veo pasar los nombres para ver si mi padre es uno de ellos. Miro todos los detalles. Desde hace casi 40 años, Abir golpea todas las puertas, en vano. Un luto imposible que se transmite de generación en generación. Siempre tiene su lugar en la casa. Se sienta acá, recibe a las visitas con nosotros, está presente durante nuestras conversaciones. Siempre me he preguntado cómo se vería físicamente. ¿Qué recuerdos podría haber tenido con él? Tengo derecho a que mi padre tenga una tumba que yo pueda ir a visitar. Tengo derecho a saber si de verdad está muerto. Solo queremos dejar de esperar. Todo debe tener un final. Una espera interminable, aún lejos de concluir. El caso de los desaparecidos no es una prioridad para el Estado libanés. En 1990, el acuerdo de Taif puso fin a la guerra civil, pero los jefes de las milicias se convirtieron en políticos e impusieron una amnistía general para todos los crímenes cometidos. En las escuelas, la historia de los 15 años de conflicto no se enseña por falta de consenso, como aquí, en esta universidad, donde los estudiantes reciben la visita de excombatientes que fueron a hablar de sus experiencias. Que la guerra termine no significa que empiece la paz. La paz tiene muchas caras. Los excombatientes dan clases de recuperación de historia, cuyas lecciones no fueron transmitidas a los jóvenes. Conozco la historia por los relatos de mi padre. Sé que la gente luchaba entre sí, cristianos contra cristianos y luego cristianos contra musulmanes. Si alguien usa armas, ¿ustedes le responden hablando? Eso no es realista. Yo podría tomar las armas si a alguien le tocara un pelo a mi padre, a mi hermana o a mi madre. Frente a los jóvenes tentados a tomarse la justicia por sus propias manos, los exmilicianos acuden incansablemente a los establecimientos escolares. En 10 años se han reunido con 60.000 estudiantes. Es una forma de luchar contra el olvido y de reparar el daño causado. Participamos en la guerra y le hicimos daño a este país. Nuestro deber moral y social es ayudar a construir y reparar los daños causados en el pasado.
Badri y sus colegas esperan que, algún día, el Estado haga un trabajo de memoria sobre la guerra civil. Mientras tanto, los libaneses viven el presente, a pesar de las guerras de ayer y de hoy. Al anochecer, en la antigua línea de demarcación, las posiciones militares han sido reemplazadas por bares y clubes nocturnos. Es genial ver cómo renacen lugares totalmente destruidos por la guerra civil. Es realmente la esencia misma de Beirut. Cuando había guerra civil, la gente seguía saliendo de todas formas. Eso es lo que hacen los libaneses todo el tiempo. Les encanta salir de fiesta donde sea que estén. Lamentablemente, hemos tenido unos meses excesivamente complicados y difíciles para una gran parte de la población. Como rima, los libaneses esperan no volver a pasar por otra guerra y ver la luz al final de un largo túnel de crisis. Gracias por acompañarnos en Boleto de Vuelta. En esta oportunidad fuimos hasta Líbano 50 años después del estallido de la guerra civil. Recuerda que si quiere repetir este u otro capítulo de nuestro programa, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.